Aquellos que hemos recibido el llamado de Dios para enseñar su palabra, haremos muy bien en atender todas las instrucciones que Él nos da en su palabra de cómo quiere que cumplamos este ministerio. Porque es una gran responsabilidad. El Señor está atento a cómo nosotros lo estamos haciendo y finalmente a Él le daremos cuentas de ello. Pero la palabra de Dios nos enseña que es una gran responsabilidad y que tenemos que tener plena conciencia de todo lo que implica, todo lo que significa este acto maravilloso de enseñar la palabra de Dios. Porque para empezar, no es una palabra nuestra, es una palabra que viene de parte de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bien, aquí nos subraya algo, que la palabra que nosotros enseñamos no es palabra de hombre, sino fielmente es la palabra del Señor. Es Dios enviando su palabra a aquellos creyentes, a aquellos que están escuchando. Y cuando nosotros compartimos la palabra, compartimos poder. Hay escrituras que nos hablan de ese poder de Dios que está en su palabra. Otra escritura nos dice que compartimos vida, porque es vida para los que hallan la palabra. Para otros dices lámpara, es luz a nuestros pies. Entonces, a ver, cuando enseñamos la palabra de Dios, no estamos hablando de un cuento, no estamos hablando de una historia, no. Estamos hablando de una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que tiene poder para partir el alma y el espíritu y penetra y discierne los pensamientos del corazón y hace más cosas. Entonces, sí, aparte, cuando enseñamos la palabra, eso lleva a que la gente que escucha la palabra sea libre de ataduras, libre de mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, llevamos salvación a la gente porque por esta palabra conocerán al Señor Jesús y serán salvos, como lo hemos sido nosotros. Entonces, a ver, tomemos plena conciencia de este acto tan glorioso. ¿De qué? De enseñar su palabra. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos embajadores de Dios. Eso nos lo dice Corintios, ¿verdad? Somos embajadores de Dios, que Dios a través de nosotros le ruega a la gente que se reconcilie con Él. Entonces, como ves, bueno, qué hermoso y qué privilegio, qué distinción tan grande en el cuerpo de Cristo que Dios nos haya permitido enseñar su palabra. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a enseñarla? Bueno, pues nuestro modelo es el Señor Jesús. La Escritura nos dice que el Señor enseñaba con autoridad. Y esa autoridad viene de parte de Dios. Entonces, sí, toma esa autoridad que Dios te da para enseñar su palabra. Y cuidado, porque la misma Escritura nos dice en Timoteo que hay cuidado con la doctrina, porque hay quienes malinterpretan la Escritura y toman de aquí, de acá, y es un rompecabezas perfecto, pero a veces esa piececita, esa escritura, ese versículo no encaja exactamente en el rompecabezas espiritual de Dios y no la acomodamos bien. O sea, que puede haber malas doctrinas, y de hecho las hay. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, también nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 2, ahí nos dice que la palabra puede ser adulterada. Tremenda advertencia de parte del Señor, que no podemos quitarle, no podemos agregarle. La palabra es así como Dios la ha puesto para las vidas de todos nosotros. Entonces, a ver, no adulteremos la palabra. También es muy importante la actitud nuestra. Por allá en
Primera de Pedro 3:15 nos habla de que tenemos que ser mansos y humildes para enseñar la palabra, para testificar de esta verdad de Dios. Sí, esa actitud es muy importante. Ser amorosos cuando compartimos su palabra, no entrar en contiendas, ¿ok? Esto tengamos mucho cuidado, porque muchos son muy dados les entra el orgullo, les entra la soberbia y el conocimiento ahí a flor de piel, y empiezan a pelear, a discutir con la... No, la palabra de Dios no es para eso. Así es que evitemos esas contiendas y bueno, actuemos con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Timoteo nos dice que también tenemos que enseñarla con mucha fe. También tenemos que glorificar al Señor cuando enseñamos su palabra. Recuerdo otra vez, es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Así es que glorifiquemos al Señor por su maravillosa verdad. No nos creamos maestros, Fuchi. No hay que creerse maestro docto en la palabra. No. La revelación viene de parte del Señor. Y tampoco tenemos que usar de palabras rimbombantes y acomodar ahí expresiones que más bien son una intención de elocuencia humana. No. La palabra de Dios es suficiente, es poderosa. Ella va a hacer todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, Timoteo también nos dice que seamos serios cuando enseñamos la palabra. Porque, ay Dios, a veces nos gana el exhibicionismo de estar al frente de un grupo y enseñar y por allá alguien aplaudió y alguien por allá se rió y empezamos a hacernos a veces los payasos. Perdemos la seriedad cuando estamos enseñando la palabra del Señor. Eso no le agrada al Señor. Nunca vemos a Pablo, a Pedro, al Señor Jesús recurrir a bromas o a chistes para que la palabra de Dios llegara a los corazones. No se necesitan esas argucias humanas, discursivas humanas, en ninguna manera, sino palabra sencilla, palabra que fluye por el Espíritu de Dios para aquel momento, para aquella persona, para aquella hora. Ahora, a ver, si vamos a enseñar la palabra, tenemos que tener un marco bíblico del cual no podemos salirnos. Hay muchas cosas que tenemos que considerarlas, que son un marco referencial de toda enseñanza, de toda doctrina. Hay que conocer, por ejemplo, las leyes espirituales, los principios, los mandamientos establecidos por el Señor. Hay que conocer acerca del propósito de Dios para Israel, para los gentiles. Hay que conocer también algo de tipología, geografía bíblica, relacionar bien el Apocalipsis con Daniel y con Isaías. Esto también es importante, que tengamos un conocimiento escatológico, las dispensaciones, los caminos del Señor y las obras del Señor no son lo mismo. Hay que saber cuál es el ministerio del Padre, del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo. Hay que delimitar correctamente la ley y la gracia. Hay que conocer a los grandes siervos, personajes de la palabra del Señor. Hay que ser entendidos en los tiempos. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó en el Éxodo? Y manejar bien las profecías, el consejo del Señor. Tener un poquito también de conocimiento de algunas diferentes versiones bíblicas, conocer un poco también del texto griego. La tipología bíblica es muy importante, dominar la vida de Jesús, eso también es bien importante, y conocer el marco referencial bíblico para la iglesia. Entonces, todos estos temas que acabo de mencionar y muchos otros son un marco que está muy claro en la palabra del Señor, y que cuando nosotros la enseñemos tengamos mucho cuidado de respetar ese marco referencial bíblico que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, sí, tengamos cuidado, porque mire, en este tiempo la iglesia está muy contaminada sobre muchos temas que en el mundo se enseñan de una forma y a veces ya hasta se enseñan en paralelo también en la iglesia. Entonces tengamos cuidado, porque hay que trazar bien la palabra. Esa es una advertencia que el Señor nos hace en Timoteo 2:15. Tenemos que trazarla bien
porque es muy peligroso, y sobre todo si tomamos del mundo conceptos. El concepto, por ejemplo, de la mujer, el concepto que está en el mundo es completamente contrario a la voluntad de Dios que está en su palabra. El concepto del sexo, de la virginidad, del matrimonio, de la familia, de la justicia, de la moral, del corazón del hombre, de lo bueno, de lo malo, del dinero, de los hijos, de la comida, del vino, en fin, muchos temas que el mundo por allá los enseña de una forma, y a veces quien enseña la palabra del Señor está un poco confuso y no hayas si hacerle caso a la palabra o hacerle caso a los psicólogos o hacerle caso a los libros de los que se llaman, que son expertos en la materia acerca de la comida. No, a ver, no tenemos que extraviarnos. La palabra de Dios es verdad y es la verdad suprema sobre todas las cosas. Amén. Esto es así. No hay nadie que tenga una verdad superior en ninguno de los temas a la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que aceptar correctamente Primera de Pedro 4:11, que dice que si alguno enseña, debe enseñar conforme a las palabras de Dios, a la palabra que Dios da en todos los temas, acerca de los hijos, en todos los temas. Es bien importante. Entonces, a ver, el mundo que se quede con su filosofía, el mundo que se quede con su doctrina. Tú y yo somos llamados a enseñar su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra permanece para siempre. Entonces, sí, es bien importante prepararnos y tener la actitud correcta. Es bien importante que, por ejemplo, también nos auxiliemos de diferentes versiones, nos auxiliemos con una concordancia, que hagamos un bosquejo sobre la temática que vamos a trazar. Mira, yo tengo aquí este pequeño bosquejo y desde aquí yo estoy también viendo la secuencia de las ideas que quiero compartir contigo. Aquí tengo esto, ¿verdad? Puedes hacer una introducción y luego dar una enseñanza y luego preparar un cierre interesante. Haz interesante la palabra del Señor. Mira, la Biblia nos habla en Hechos de Apolos. Apolos, cuando él compartía la palabra, dice que era elocuente. Eso de elocuencia significa que tenía un gran ánimo para enseñar, que sus palabras eran palabras cuidadosamente escogidas para enseñar la palabra de Dios. Y elocuencia también tiene que ver con su manejo corporal. Me refiero a su actitud en su rostro, en sus manos y más cosas. Esto es importante y esto es bueno. Dice que era poderoso en las escrituras, fervoroso, era diligente, era humilde, era alguien que predicaba con mucho denuedo. O sea, tenía un gran valor para predicar la palabra del Señor. Era vehemente, tenía fuego en él. Entonces, a ver, Apolo lo hizo muy bien, hasta cuando incluso le tuvieron que enseñar algo más. Él fue humilde para reconocer que él no lo sabía todo. Así es que tú que enseñas la palabra, yo que enseño la palabra, tenemos que entender que tú no tienes toda la revelación, que yo no tengo toda la revelación. Aleluya. Dios ha derramado su revelación de su palabra por todo el mundo, por aquellos siervos del Señor a los que Él ha escogido para enseñar su palabra. Dijo el Señor: ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, a ver, gocémonos. Tenemos una maravillosa responsabilidad, pero no seamos así nada más muy indulgentes, no seamos así nada más como muy apáticos. No, hagámoslo bien, hagámoslo con gozo, con alegría, con dinamismo. Preparémonos y usemos y dejemos que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo esté contigo cuando ministras la palabra del Señor, cuando la escudriñas, y Dios hará todo aquello que Él quiere hacer. Y cuando nosotros vamos a una comida,
¿Qué sucede? Nos sirven una comida, pero nos ponen un florerito, un salerito, una servilleta, nos ponen ahí, nos adornan el lugar. Bueno, y eso es bueno. Cuando enseñes la palabra del Señor, también esfuérzate, hazlo lo mejor que puedas, porque es para el Señor, es para libertar vidas, es para dar vida, es para dar luz, es para dar poder, es para dar salvación a aquellos que con corazón sincero se acercan a escuchar el mensaje de Dios que Dios tiene a través de ti. Bendiciones.